Enfermedades asociadas a la obesidad. Costos para la salud pública. Es el segundo programa de la serie Obesidad en México, de la epidemia a la pandemia. Abordaremos cuál es la situación actual que vive nuestro país en relación al mundo sobre padecimientos como la diabetes, la hipertensión arterial, las cardiopatías y los distintos tipos de cáncer asociados a la obesidad, cómo afectan la salud de la sociedad y cuáles son los costos para la salud pública de nuestro país. El Dr. Philip James, presidente de la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad, IASO por sus siglas en inglés, y autoridad a nivel mundial sobre el tema de la obesidad y sus consecuencias, advierte que a México se le acaba el tiempo y es necesario que gobierno y sociedad actúen rápido. It's getting late. Se está haciendo tarde. With the children's obesity Con going los up, niños, con la obesidad en niños incrementando, you are in danger of condemning a complete generation. están en peligro de condenar a una generación. But Pero anybody who says it's too late, cualquiera que diga que es demasiado tarde, they're crazy. están locos. Because we know Porque sabemos that even though I am fat, que aunque estoy gordo, if I can lose 5 kilos, si puedo perder 5 kilos, not 30 kilos, no 30, that 5 kilos esos 5 kilos will reduce my death rate van a reducir mi tasa de muerte by a third, which is a lot. en una tercera parte, lo que es mucho. We've shown that. Hemos mostrado eso. And if I have a family somewhere with diabetes, O sea que si tengo una familia con I- diabetes, I have to try to stay thin, debo de intentar permanecer delgado and I must exercise regularly. y debo ejercitarme regularmente. In Mexico, you're going to have to change your whole transport system. En México van a tener que cambiar todo su transporte colectivo. You now have metro buses, Ahora and tienen Metrobús, you're beginning to build a metro. han extendido el metro. Cars are a complete disaster Los coches son un completo desastre, because we have shown porque hemos demostrado that as people move from walking to bicycles to motor cars, que cuando las personas cambian de bicicleta a coche, They get- de caminar a coche de caminar a bicicleta y a coche, they're getting fatter engordan, because you have to automatically be walking. porque tienen que caminar de una manera automática. And if you just say you have got to go to a gym, Y si dices que solo vas a ir a un gimnasio, that's not an answer for Mexico. esa no es una respuesta para México. You need to get into a park, Necesitas ir a un parque, if possible 3 times a week, si es posible 3 veces a la semana, and if you manage to walk briskly so that you're getting breathless, y si puedes caminar de una manera acelerada, de manera que te falte un poco el aire, for 20 to 30 minutes, de 20 a 30 minutos, that helps to prevent diabetes and heart disease. eso ayuda a prevenir la diabetes y la enfermedad cardiovascular. But you have to change your food system and everything to help your obesity. Pero tienes que cambiar tu sistema de alimentos y obesidad And you, para lograrlo. and you have to do much more exercise. Y tienes que hacer mucho más ejercicio. El Dr. James, también profesor de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha insistido desde hace 30 años en la atención inmediata de esta pandemia en nuestro país. México, asegura, es una nación enferma y de no tomar acciones estará condenada a ser dominada por hospitales y agencias funerarias. It is very clear already Es muy claro, ya es muy claro, that people are very sick in Mexico. que la población está muy enferma en México. And we know from countries like India
Sabemos de países como India that you end up with millions of people who are essentially completely in poverty. que terminas con millones de personas que esencialmente viven en gran pobreza And they become slaves, y se convierten en esclavos in effect, to pay all efecto. the medical bills para pagar todas las cuentas médicas for their parents and their grandparents. para sus padres y para sus abuelos. I am absolutely confident Tengo una gran confianza that I am not being pessimistic, que no soy pesimista, I'm being realistic. que soy realista. And therefore, any responsible, ethical policymaker Y por lo tanto, cualquier respuesta ética para elaborar políticas de salud needs to wake up, necesita despertar. and you need to start changing Mexico. It will take a time, Y necesitan empezar a cambiar a México. But- Tomará tiempo, but you must start. pero deben empezar. The farmers of Mexico Los agricultores de México can help, pueden ayudar. and farmers markets that produce good fruit and vegetables Los mercados sobre ruedas que venden buenas frutas y verduras are excellent. son excelentes, But you need to have a new food industry pero necesita tener una nueva industria de alimentos that is not just making people sick que no solo enferme a la gente while they collect the pesos. mientras colectan pesos. So it's a big challenge. O sea que es un gran reto. And 20 years ago, Y hace 20 años I told your ministry that this was a problem. les dije a su secretario de salud que esto era un problema. They think that you can just ask people Piensan que solo les puedes preguntar a las personas to change themselves, o pedirles a las personas que cambien ellos mismos and they will put a little health education on the television, y pondrán alguna cuestión muy breve de educación para la salud en la televisión. In other parts of the world, we have tried this En otras partes del mundo hemos tratado esto for 30 years. por 30 años Does not work. y no funciona. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Las enfermedades asociadas a la obesidad, al sobrepeso y al sedentarismo también son conocidas como no transmisibles. El tratamiento para manejarlas es muy costoso para las familias y para cualquier gobierno, ya que en la mayoría de los casos son discapacitantes, sin dejar de lado que cobran un gran número de vidas anualmente y que han alcanzado a la población infantil, un sector por demás vulnerable. De continuar esta tendencia, tan solo por ejemplificar una de sus consecuencias, es que para el 2050 el sector salud no se dará abasto para atender tantos casos de diabetes. Son enfermedades crónico-degenerativas o llamadas no transmisibles que se presentan, son enfermedades de larga evolución, progresivas, que no tienen cura como tal, sino que tienen que tratarse a lo largo de la vida a partir de que se instalan. Y pues ahí actualmente tenemos varias enfermedades de ese tipo. En primer lugar, pues en nuestro país está la diabetes, seguida de enfermedades cardiovasculares, específicamente la cardiopatía isquémica del corazón. Hay otras más como la cirrosis hepática, los tumores malignos, diferentes tipos de cánceres, que en mujeres pues principalmente serían el de mama, el cervicouterino, en el hombre el cáncer de pulmón y el de estómago. Pues algunas enfermedades crónicas de tipo respiratorio, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema pulmonar, entre otras. Esas serían las principales enfermedades crónico-degenerativas y están muy relacionadas a ciertos patrones de vida y a ciertos factores de riesgo que actualmente tiene nuestra población. Por ejemplo, a nivel mundial
Se estima que hay alrededor de 1.500 millones de personas adultas con algún grado de sobrepeso o incluso con obesidad. De hecho, de estas 1.500, la tercera parte están clasificadas dentro de obesos, con un índice de masa corporal mayor de 30, que es lo que estipula la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y se estima que hay alrededor cerca de 45 millones de niños ya con sobrepeso o con obesidad, o incluso con obesidad. Y obviamente pues la obesidad en la etapa infantil va a condicionar mayor probabilidad de obesidad en la edad adulta, mayor probabilidad de discapacidad en edades aún jóvenes y además de otros factores de tipo psicológico que se instalan desde la infancia y que progresan a la edad adulta y que ocasionan varios problemas, ¿no?, que actualmente no se están atendiendo. La diabetes es la primera causa de muerte en México, en hombres y mujeres desde el año 2008. Ya desde el 2000 era la primera causa de muerte en las mujeres y era la segunda causa de muerte en los hombres. Los infartos del miocardio y otras enfermedades del corazón es la segunda causa de muerte, que también está estrechamente relacionada a los procesos de los que hemos hablado. Si usted suma infarto cerebral, infarto del miocardio más diabetes, aproximadamente explica entre 35 y 40% de la mortalidad total en el adulto. Eso le habla de la enorme contribución de las enfermedades crónicas a la mortalidad general en México. El sistema no se va a colapsar, sin embargo se va a volver cada vez más ineficiente. Una persona con diabetes, con insuficiencia renal crónica, complicación que sucede en el 30% de los casos, va a ser muy difícil que pueda recibir la atención que requiere, y con ello el costo social que esto implica. Otras complicaciones, como por ejemplo las infecciones en los pies, las personas con amputaciones, la ceguera, son complicaciones con un alto costo económico y social que nuestro sistema de salud, si no se toman las medidas preventivas, en este momento, en 10 años, van a ser tal el número de casos que no van a existir los recursos para brindarles la atención adecuada. El aumento de sobrepeso y obesidad en el mundo es uno de los principales desafíos para la salud pública. Enfermedades relacionadas con el régimen alimentario son ya muy frecuentes, tanto así que en los países en desarrollo, el 20% de los niños menores de 5 años tiene sobrepeso. Ahorita tenemos ya en México específicamente el problema de la diabetes instalado desde niños de 10 años, en donde pues si pensando en una esperanza de vida de 70, pues obviamente les va a reducir, van a tener riesgo de mortalidad prematura por todas las secuelas que lleva esto, riesgo de discapacidad, de problemas en cuanto a su productividad, a su actividad habitual, además de otros que en ese momento se presentan, como son por ejemplo problemas de locomoción, sobre todo las osteoartritis. Daña la obesidad o el sobrepeso, daña el cuerpo de manera importante, provocando desde edades tempranas pues, cierta discapacidad al movilizarse, dependiendo de la obesidad. Y pues los que ya habíamos mencionado, ¿no?, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los tumores malignos, que pues ahorita son las principales causas de muerte en etapas de 20 años en adelante. Se espera que para 2030 los niños, la obesidad de niños, si seguimos esta dinámica, digamos, este comportamiento que se ha presentado, se está esperando que de un 40 o 50% se incrementen las enfermedades crónicas en etapa ya de adolescentes, específicamente hipertensión arterial, que es muy importante porque pues, es el asesino silencioso y muchas veces no se diagnostica oportunamente, sino que ya se diagnostica mucho después, ya cuando hay algún problema importante a nivel cardiovascular. Y pues la diabetes, ¿no?, que es la que nos está causando muchas muertes actualmente.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, 4.2 millones de niños con edades entre 5 y 11 años tienen peso excesivo, lo que representa un 26% de ese sector con problemas de obesidad. La dependencia informa que los menores gastan más de 20,000 millones de pesos anuales en dulces, refrescos y comida chatarra con el dinero que sus padres les dan durante el ciclo escolar. Pues si los padres sobreviven, sí. Y lo digo de esta forma porque muy probablemente los papás también van a tener estos problemas. Entonces, estamos teniendo una situación en donde hay una transmisión, hay una herencia, una carga genética de padres a hijos. Entonces, los padres también son quienes están teniendo estas condicionantes, son los que están padeciendo la obesidad, la diabetes, hipertensión, estos problemas, y de alguna forma lo están heredando a sus hijos, condicionándolos, digamos, a que tengan también un riesgo muy alto, no solamente por la parte genética, sino por nuestras actitudes en cuanto a costumbres, nuestros hábitos de vida, relacionados desde luego con el tipo de dieta que llevamos, con los estilos de vida asociados a la actividad física. La falta de actividad física derivada de los cambios en los estilos de vida determinados por la modernidad han sido factores de riesgo para que esta problemática vaya creciendo. Tal realidad aunada a otras causas, también de riesgo como la dieta de mala calidad, el tabaquismo y el alcoholismo, incrementan en más del 50% la probabilidad de presentar problemas crónico-degenerativos. Tenemos la disminución de la actividad física que está asociada a la urbanización, a los cambios de estilo de vida, a otras formas cada vez más sedentarias de ocupación y de actividad en general. Las dietas muy altas en grasa, en sal, en azúcares y harinas refinados, que son poco costosos y muy pobres en micronutrientes, por ejemplo, y muy altos en calorías, son hipercalóricos, que condicionan pues, sobrepeso y obesidad desde la edad de la infancia, desde la infancia. También tenemos otros factores como el tabaco, el consumo de tabaco, que por sí solo es un factor sumamente importante, causa casi la cuarta parte de la mortalidad por cáncer y casi el 70% de la mortalidad por cáncer de pulmón específicamente. El consumo de alcohol, que también propicia muchos síndromes, entre ellos pues, la cirrosis hepática. Hay desde cánceres y otras cuestiones relacionadas con el alcoholismo. Y pues el sedentarismo, ¿no? Que cada vez es más frecuente en nuestra población. A la alimentación es básica, ¿no? Porque por más actividad física que yo haga, si sigo consumiendo la cantidad de calorías y de grasa que tenemos en nuestra dieta, pues no vamos a poder combatir la obesidad, el aumento de colesterol, los problemas cardíacos, la hipertensión. Yo creo que es una pauta muy buena, muy útil. Desgraciadamente cada vez nuestra forma de vida es más sedentaria, nuestros hijos salen menos a las calles, juegan menos, preferimos tenerlos enfrente de una tele por todo lo que es la seguridad que hay fuera de las casas, pero yo creo que sí, si nosotros sobre todo como madres educamos a nuestros hijos a que hagan actividad física, podemos prevenirles muchísimos problemas que va a haber a futuro. Usted sabe la cantidad de diabéticos y de hipertensos que hay actualmente en nuestro país, es altísima. La seguridad social no puede manejarlos, o sea, ya es imposible. Y esto se nos va a revertir en unos cuantos años. Entonces, si nosotros no hacemos algo para prevenir esto, nuestros sistemas de seguridad van a ser totalmente insuficientes. Hay que insistir que la obesidad infantil crece a pesar de los esfuerzos que se hacen para detenerla, toda vez que esta circunstancia es multifactorial y requiere de una atención multidisciplinaria. De ahí que especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM adviertan que en la edad adulta habrá más personas con alguna discapacidad. A nivel mundial, el principal son las enfermedades cardiovasculares, el primer lugar.
en todo el mundo, pero en nuestro país la diabetes se está incrementando de manera muy importante y esto se le atribuye a que ahorita ya somos el primer lugar en obesidad infantil. El primer lugar era Estados Unidos y ahorita creo que ya lo desplazamos en obesidad infantil y somos uno de los primeros en obesidad en adultos. Entonces eso está demostrado ya que está muy relacionado a la presencia de diabetes. Y si seguimos esta tendencia de disminuir la actividad física, de cada vez alimentos más ricos en sal, azúcar, etcétera, en grasas, pues entonces nos va a condicionar que este problema se incremente a lo largo de los años. Ya para el 2050 se calcula que debido al envejecimiento de la población, la diabetes de continuar así ya no tenga, digamos, reversión, ¿no? Más que con la mortalidad. O sea, como va a envejecer la población, la mortalidad va a empezar a aumentar y la gente de 60 años o más pues va a tener secuelas, va a tener problemas y no va a tener un envejecimiento saludable, digamos, o con calidad. O sea, los que son niños ahorita, en el 2050, van a representar una carga importante a nivel del sector salud y no va a poder se dar abasto el sector salud para atender tantos casos de diabetes. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Las cifras reflejan una realidad que sobrepasa a la imaginación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las llamadas enfermedades no transmisibles matan a más de 36 millones de personas anualmente, de las cuales 9 millones se producen en personas menores de 60 años y el 90% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos. Cada 15 kilogramos extras aumentan el riesgo de muerte temprana aproximadamente en 30%. El Dr. Carlos Aguilar Salinas, endocrinólogo e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, asegura que América Latina es más susceptible que cualquier otra región a desarrollar enfermedades crónicas y en el caso de la obesidad, señala que más allá de la predisposición genética, el factor medioambiental ha sido determinante en la propagación de la epidemia. Latinoamérica tiene una mayor susceptibilidad al desarrollo de enfermedades crónicas. Es muy probable que los mismos procesos que en el pasado permitieron la supervivencia de los individuos a infecciones, a periodos de hambruna, a la guerra incluso, pudiera ahora ser un factor para que estas mismas personas almacenen de manera incorrecta los sustratos de energía cuando son expuestos a un balance calórico positivo por un periodo prolongado. La diabetes es el daño que resulta del proceso antes mencionado a la célula beta, el sitio donde se produce la insulina, y también en los órganos donde ejerce su efecto la insulina, principalmente el tejido muscular. Existen algunos factores genéticos que determinan una mayor susceptibilidad al desarrollo de diabetes. Sin embargo, estos factores genéticos su peso es menor comparado contra los factores ambientales. Esta selección genética existe de varias generaciones y el incremento que se ha dado en el número de casos con diabetes no puede ser explicado por factores genéticos porque ha sucedido en unos cuantos años. Por lo tanto, lo que determina el incremento del impacto de la enfermedad en nuestra población es los factores ambientales, la epidemia de obesidad que vivimos, el tipo de alimentación, la reducción de actividad física, incluso algunos contaminantes del ambiente, quizás juegan un papel más importante que los mismos factores genéticos. La obesidad no es un problema que a corto plazo genere tangiblemente un costo a la gente. El costo se da a largo plazo, asegura el Dr. Luis Durán Arenas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. El especialista explica que muchas personas pueden vivir 20 años con obesidad
Y los problemas y gastos los van a tener justo cuando empiecen a expresar las enfermedades asociadas a la obesidad, como la hipertensión arterial o la diabetes, que son crónicas. Ahora, el costo de la hipertensión y la diabetes para las instituciones de salud es muy grande. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 30% de la población mexicana tiene hipertensión. Entonces, si tú tienes un porcentaje tan grande de la población con hipertensión, quiere decir que también esto va a corresponderse con gente que tuvo otros factores de riesgo como la obesidad en el 20 años antes, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta? Muchísimo. Es probablemente la hipertensión y la diabetes las dos primeras causas de costos de la atención en el país. Más aún, las complicaciones de la hipertensión y la diabetes, una de ellas la insuficiencia renal crónica, es costosísima y desgraciadamente en nuestro país no la cubren todas las instituciones de salud. El Seguro Popular no cubre la insuficiencia renal crónica, el IMSS, el ISSSTE, la Seguridad Social sí, pero son unas cantidades más. Para darte un ejemplo, si quisiéramos atender a todos los insuficientes renal crónicos que hoy no se atienden, se tendrían que gastar 13,000 millones de pesos al año, que es una cantidad astronómica. Uno no se imagina lo que es eso, ¿no? Hasta que ves tú a una familia que tiene que gastar 1,080 pesos cada 2 días, 3-4 veces a la semana para atender con diálisis o hemodiálisis a una persona que tiene una complicación de diabetes que fue resultado de la obesidad. Entonces es un problema muy complejo. Y yo no sé de México que alguien haya hecho el esfuerzo de costear la obesidad y sus complicaciones a largo plazo, ¿no? Todavía no. Por ejemplo, en el 2000 la Organización Panamericana de la Salud hizo un cálculo de cuánto representaba para México cada persona con diabetes y representaba aproximadamente el gasto de $4,000 por año. Desafortunadamente, solamente el 10% de ese gasto se ocupaba en atención directa al padecimiento, es decir, medicamentos, consultas, exámenes de laboratorio. Todo lo demás representa incapacidades prematuras, retiros, accidentes, mortalidad. Es decir, el sistema, en general todos los sistemas de salud están pagando más las consecuencias que previniendo la aparición de las complicaciones. Al ser enfermedades incapacitantes que causan una mortalidad prematura e incapacidad permanente, el precio que se paga es sobre todo el precio social y el apoyo a las personas que han llegado al final de la evolución, cuando la estrategia debe ser totalmente al revés. Deberíamos de estar gastando mucho en detección temprana, en apego al tratamiento, en tratamientos efectivos, en seguimientos perdurables y no estar pagando en complicaciones. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios: correos de voz 5622-8718, 5622-8720, correo electrónico mirador@uaed.unam.mx,
Para las personas obesas a lo largo de sus vidas, los gastos de atención médica son por lo menos 25% mayores que para gente de peso normal y aumentan rápidamente mientras más gordos se vuelven. La obesidad es responsable del 1% al 3% del total de gastos de atención médica en la mayoría de los países. En Estados Unidos del 5 al 10%. Y los costos se elevarán rápidamente en los próximos años por las enfermedades relacionadas. Puedes tener un paciente con diabetes o un paciente hipertenso que gasta relativamente muy poco, ¿no? Al inicio de su proceso. Pero ya que empiezan a gastar, van a gastar toda la vida, porque la diabetes y la hipertensión es incurable. Son enfermedades que no se curan y van a irse poniendo peor. El reto es que se vayan poniendo peor poco a poquito, ¿no? Que no avancen rápidamente, porque cuando avanzan rápidamente los costos son dramáticos. Para una familia, por ejemplo, pagar hemodiálisis, pagar los medicamentos de una persona que tiene diabetes, podría ser, haciendo un cálculo muy ligero, al mes, probablemente estamos hablando de unos 22,000, 23,000 pesos. Y tú dices, oye, pues 23,000 pesos es el salario de un profesor de la UNAM, ¿no? ¿Quién paga eso, no? Hay un famoso economista que se llama Víctor Fuchs que dice, siempre alguien paga, ¿no? Nada es gratis, alguien paga. Pagamos con impuestos, pagamos con todo lo que tenemos en la casa si vendemos todo para darle la atención a nuestro pariente, pero siempre alguien paga. El problema es ese, ¿no? Que la gente no esté consciente de lo que implica, ¿no? Entonces, qué bueno que hablen de esto para que la gente se dé cuenta que estas decisiones ahora, si tú no las resuelves hoy, que estás bien, que estás todavía sano, te van a llevar 20 o 25 años después a una situación en la que ya no te vas a poder salvar. Un hipertenso, cuando lo diagnosticas hipertenso, se va a morir con esa hipertensión y va a ser hipertenso por muchos años. Si ya llegas a ese extremo, lo que importa es tratar de que vaya evolucionando lentamente y que no se deteriore rápido, ¿no? Entonces es un problema muy complejo. Cierto, el problema es muy complejo. Y más cuando la OMS reporta que la obesidad y el sobrepeso lo tienen 1 billón de personas en el mundo y que esta circunstancia es causal de enfermedades cardiovasculares en un porcentaje que va del 25 al 50% y son la principal causa de muerte en el mundo y en la mayoría de los países de América Latina, en donde mueren anualmente 1.9 millones de personas. Las enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio y el accidente cerebrovascular van ligadas a la hipertensión arterial, las cuales forman parte de los denominados padecimientos no transmisibles. Estas son las más mortíferas del mundo. Al año cobran 17.3 millones de vidas y se estima que para el año 2030, casi 23.6 millones de personas pueden morir por una de estas afecciones. La obesidad en relación con estos factores, el tabaco, el alcohol, etcétera, incrementan más del 50% la probabilidad de presentar problemas de crónico-degenerativos, entre ellos el cáncer, por ejemplo, la diabetes. O sea, estos interrelacionados van a incrementar la posibilidad de estas enfermedades. Las cardiopatías en general pues son cualquier afección del corazón, ya sea en la conducción y en el funcionamiento del corazón específicamente. Y estas cardiopatías pueden ser de diferentes causas y provocar diferentes tipos de enfermedad. Las más frecuentes son las cardiopatías isquémicas, en donde están muy relacionadas con la dieta y con el grado de sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque a nivel arterial y venoso pues, se depositan acúmulos de grasa, así igual que en todo el cuerpo. De hecho, pues, el sobrepeso y la obesidad es un exceso de grasa en el cuerpo y que afecta a todos los niveles. Entonces esto propicia que a nivel del corazón no llegue de manera adecuada la sangre y el corazón no sea capaz de bombearla adecuadamente. Entonces la isquemia es la reducción en la luz de los vasos y que a la larga, entre más es progresiva y entre más se va cerrando, llega un momento en que puede llegar a causar infarto agudo del miocardio, que es ya una condición muy grave y que puede llevar a la muerte. En general, por ejemplo, en diabetes, cada año tenemos alrededor de 400,000 casos nuevos diagnosticados
por año en todo el país. Estos 400,000 se van a agregar a gente pues, que ya tiene diabetes desde hace 20 años, ¿no? Entonces se calcula que hay alrededor de 9 millones de personas en el país que tienen diabetes actualmente. Obviamente no son casos nuevos, ahí ya son todos los casos que hay existentes, digamos. Y cada año, por ejemplo, a causa relacionado con obesidad y todos estos factores, pues digamos que un 40 a 45% de las muertes se debe a causas relacionadas con obesidad y con pues, malos hábitos, ¿no? de vida, de nutrición, de alimentación. Se dice que el 44% de la diabetes está causada por obesidad o sobrepeso. El síndrome metabólico está íntimamente relacionado con la obesidad, a las enfermedades no transmisibles que son las que causan mayor mortalidad a nivel mundial, pues su incidencia va en aumento. Síndrome metabólico es la presencia de 3 o más de los siguientes rasgos. El primero es obesidad de predominio abdominal, es decir, las personas tienen un perímetro de cintura arriba de 90 centímetros en los hombres y 80 centímetros en las mujeres. El tener una glucemia de ayuno arriba de 100, tener una presión arterial arriba de 130 sobre 85, tener triglicéridos en ayunas arriba de 150 o tener un marcador que protege contra infartos llamado colesterol HDL por debajo de 40 en los hombres y de 50 en las mujeres. Si se tiene 3 o más de estas características, se identifica al sujeto como afectado por el síndrome metabólico. La importancia de este diagnóstico es que identifica personas con alto riesgo de tener patologías que contribuyen a la mortalidad, principalmente diabetes y en menor medida enfermedad cardiovascular. El identificar a un sujeto con síndrome metabólico implica un tratamiento intensivo en modificar sus hábitos, en detectar otros miembros en la familia, dado la susceptibilidad genética de la cual hemos hablado, y establecer metas a largo plazo. El programa no es transitorio, es una implementación de un estilo de vida que debe ser duradero por el resto de su vida. La obesidad, advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, se ha convertido en el enemigo público número 1 en la mayoría de los países miembros, no solo por las muertes que genera, sino por ser muy costosa y se convierte en una dura carga para los sistemas de salud de cualquier país. Y México no está exento de esas proyecciones y el futuro se ve incierto. Pues va a ser una situación que va a rebasar totalmente la capacidad de los servicios instalados de salud, porque las cifras que nos están dando las últimas encuestas son muy alarmantes en el sentido de que las prevalencias, por ejemplo, la prevalencia de diabetes está por arriba del 14% en la población mexicana, de diabetes tipo 2. La hipertensión está por arriba del 40%. Estas dos enfermedades, diabetes e hipertensión, son causas de complicaciones graves que están ocupando los primeros lugares de mortalidad en el país. Estas enfermedades derivan en complicaciones que hacen que una persona quede incapacitada. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es algo que deriva principalmente por padecer diabetes o por padecer hipertensión. Si alguien llega al punto de tener una enfermedad renal crónica que va a progresar en sus etapas, finalmente tendrá que depender su vida de estar en diálisis, como decíamos, o de recibir un trasplante. Aquí estamos muy lejos de resolver el problema de la enfermedad renal crónica a través de trasplantes. Entonces, lo más que se le va a poder ofrecer a la persona son diálisis, en el mejor de los casos. Ahora, quiero decir, actualmente, en el Seguro Social y en el ISSSTE, no se dan abasto para atender a todas las personas que requieren diálisis por enfermedad renal crónica. Entonces, el panorama que se nos avecina es muy oscuro. Una gran población con diabetes, con hipertensión, con obesidad, con discapacidad, con una creciente demanda de los servicios de salud,
con una creciente demanda de medicamentos y de estudios de laboratorio. El panorama va a quedar rebasado el sistema de salud ante esto. No obstante el gasto del sector salud, el gasto familiar puede ser aún mayor, refiere el doctor Antonio Villa Romero, coordinador de investigación y posgrado del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo creo que está en los primeros lugares en cuanto a costo social. Sí, hay, por ejemplo, desde el punto de vista epidemiológico, unos indicadores que se construyen que se llaman un índice de años de vida perdidos por discapacidad. Entonces, la persona, ¿cuántos años pierde laboralmente, por ejemplo, por consecuencia de una discapacidad asociada a una enfermedad? Es decir, esta persona que tuvo obesidad, presentó diabetes, llegó a complicaciones, tuvo enfermedad renal y ya está en una fase terminal. Ya a los 45 años ya no trabaja, ya no puede trabajar. En el mejor de los casos, era una persona derechohabiente, en el mejor de los casos, y tiene IMSS o tiene ISSSTE, y le dan su pensión por discapacidad, por incapacidad, ya no trabaja, pero es una persona que ¿cuántos años dejó de laborar activamente? Si a los 45 ya no puede trabajar, pues esa persona por lo menos, si hubiera estado sana, hubiera continuado trabajando 20 años más. ¿Sí me explico? Entonces es un retiro, digamos, temprano de la vida laboral, de la vida económica. Ese es un ejemplo. Hay otros indicadores que tienen que ver con muertes tempranas. O sea, si la persona, como en el caso de nuestro país, siendo hombre, la esperanza de vida es a los 72 años, siendo mujer la esperanza de vida es a los 74, 75 años. Eso es lo que esperaríamos, que una persona sana sobreviva. Pero como tiene un problema de diabetes, de hipertensión y tiene complicaciones, esa persona va a fallecer a los 60 años. ¿Cuántos años más le hubieran quedado de vida? 12, 14 años. Estos indicadores nos dan el peso que tienen las enfermedades. Hay enfermedades cuya mortalidad es muy temprana, ¿no? Por ejemplo, las muertes por accidentes o violencias que se dan en jóvenes, un joven que muere a los 25 años en un accidente automovilístico por consumo de alcohol, pues es una muerte que no debió haber ocurrido. Murió a los 25 años, quiere decir que dejó de vivir 50 años más. Entonces, de acuerdo con eso se pueden clasificar las enfermedades. Y desde luego, diabetes, hipertensión están dentro de las muertes que ocasionan de las enfermedades que ocasionan más muertes tempranas y más discapacidad. Hay otras que ocasionan más discapacidad o muertes más tempranas, pero estas sin duda tienen un peso, porque se aplica a grandes grupos, porque las prevalencias son muy altas y ocasionan pérdidas económicas muy importantes. Una persona que ya tiene una discapacidad por estas enfermedades se hace dependiente de la familia. Entonces la familia tiene que absorber. Si esa persona no tiene ningún tipo de pensión, de jubilación, la familia tiene que sufragar todos los gastos, tanto de salud como de manutención de la persona. Se vuelve en una carga social, digamos. Entonces eso también es un aspecto muy importante. De ahí la sugerencia de implementar acciones para la preservación, control y reducción de las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes para el 2025 en países de América. La meta fijada en la Asamblea Mundial de la Salud 2012 fue la de bajar en 25% la mortalidad prematura, lo que significará salvar la vida de 3 millones de personas. Para Mirador Universitario es muy importante tu participación. Contáctanos a través de los siguientes medios. Correos de voz 5622-8718, 5622-8720. Correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx
En el Día Mundial del Corazón 2012, quedó de manifiesto que estas afecciones aquejan por igual a hombres y mujeres, pero el sector femenino e infantil suele muchas veces no considerársele. En América, las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares son más altas entre los varones. La población más desfavorecida sufre el 30% de las defunciones, según la Organización Panamericana de la Salud. En investigación realizada por la Facultad de Medicina a una población de 240 adolescentes, hombres y mujeres, en edades que van de los 12 a los 16 años, en 10 secundarias, 2 privadas y 8 públicas, ubicadas en la delegación Coyoacán del Distrito Federal, y en 2 secundarias públicas del municipio de El Oro, en el Estado de México, consistió en determinar el índice de masa corporal, la estatura, el perímetro de la cintura, sobrepeso u obesidad, entre otras, así como los niveles de lípidos y lipoproteínas para evaluar su presión arterial. Bueno, el sobrepeso y la obesidad son uno de los principales factores de riesgo, el tipo de alimentación que consumen los niños y también la exposición al estrés de tipo ambiental. Hay situaciones estresantes que ponen en desventaja también a los niños. Entonces, niños que viven en ambientes hostiles también tienden a modificar sus cifras de presión arterial. En cuanto a la prevalencia de hipertensión, se encontró en la Ciudad de México. En El Oro la frecuencia de hipertensión no fue tan alta. Sin embargo, por ejemplo, las dislipidemias, que es otro de los factores de riesgo que se asocia a enfermedades cardiovasculares, los niños del medio rural presentaron promedios más altos y prevalencias más altas de lo que nosotros llamamos como colesterol bueno, las lipoproteínas de alta densidad que se deberían de tener en concentraciones altas. Ellos salieron en desventaja con relación a los del medio urbano. Entonces, ellos tienen dislipidemias de este tipo, hipertrigliceridemias, también debido al tipo de alimentación que consumen. Y en cambio, por ejemplo, los niños del medio urbano, aun cuando el colesterol total es mucho más bajo, las lipoproteínas de alta densidad, o sea, el colesterol malo, resultó con promedios más altos y una frecuencia más alta en comparación a los niños del medio rural. El estudio, que se realizó de manera conjunta con el Instituto Nacional de Cardiología, mostró una prevalencia del 10.6% de hipertensión y 10% de prehipertensión. Los adolescentes con hipertensión también presentaron una elevada proporción de sobrepeso. Los varones 38.2% y las mujeres 44.5%, así como de obesidad y una concentración de grasa en la sangre. Este dato nos lleva a saber que la tasa de hipertensión en jóvenes de la Ciudad de México es la más alta de los países de América Latina. Muy bien, bueno, nosotros, el Instituto Nacional de Cardiología, de manera conjunta con el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, llevamos a cabo una encuesta para conocer cuáles son los principales factores de riesgo cardiovascular que hay en adolescentes. Quisimos hacer este estudio dado que la hipertensión arterial, cuando se diagnostica, se conoce como el asesino silencioso, y una de las formas para poder identificar factores de riesgo temprano y poder tener el tiempo necesario para poder actuar en medidas preventivas, quisimos conocer cómo se presentaban estos factores de riesgo en niños de 12 a 16 años. Este estudio se llevó a cabo en 8 escuelas públicas en la delegación Coyoacán, 2 escuelas particulares y 3 escuelas en el municipio de El Oro en el Estado de México. Las características, en cuanto a características somatométricas, son diferentes. Por ejemplo, los niños de las escuelas particulares son más altos en comparación con las escuelas oficiales y aún son mucho más bajitos los de las escuelas rurales. En un principio consideramos que la frecuencia de hipertensión iba a ser diferente por las diferencias en cuanto a las características somatométricas.
encontramos diferencias importantes y, por ejemplo, en los niños de las escuelas oficiales, la prevalencia fue de 10% para hipertensión y para prehipertensión de 10.1. Entonces, eso fue diferente, por ejemplo, para las escuelas rurales, en donde la frecuencia fue menor, fue de 5 y 8% respectivamente. A finales de los 80s, la prevalencia de hipertensión era del 5%, ahora se ha duplicado. La prevalencia de obesidad ha sucedido lo mismo y está incrementando de manera importante, sobre todo en niños y en adolescentes. Encontramos prevalencias desde el 26% en algunos lugares hasta el 38-45%, por ejemplo, en la frontera norte de nuestro país. Y estos estudios realizados en Mexicali, en Tijuana y en Ensenada. Creo que son estudios que nos arrojan el problema del sobrepeso y obesidad en este grupo de edad. El cambio del estilo de vida, o sea, el acceso a los alimentos. La madre, al no tener tiempo de cocinar, busca alimentos que sean más fáciles de obtener, pero también es un riesgo, dado que tiene mayor cantidad de sal, mayor cantidad de grasas. Estudios de la UNAM arrojan que 7 de cada 10 personas que padecen diabetes en México mueren antes de cumplir la edad promedio. La tasa de mortalidad observada por diabetes mellitus en 2010 fue de 71 por cada 100.000 habitantes. Por eso, es la necesidad de realizar esfuerzos institucionales para el estudio de este padecimiento para poder ofrecer una alternativa viable para su control y tratamiento. Yo creo que estamos en una situación paradójica porque, por una parte, por primera vez en la historia tenemos suficiente dinero para poder hacer algo significativo, ¿no? El Seguro Popular no está entregando los servicios que dice que entrega, pero sí tiene dinero. Eso sí es cierto. El IMSS está quebrado, no tiene mucho dinero, pero entrega servicios. Que la gente se queja que faltan medicamentos porque no tienen dinero. Entonces tienes una situación paradójica, ¿no? Por un lado, una organización que tiene mucho dinero y que no sabe cómo gastar, y por otro lado otra que está muriéndose porque no le alcanza el dinero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Cambiar, transformar el sistema de salud y transformarlo hacia una atención primaria a la salud, donde cubras a toda la población y le des a cada quien su médico cabecera. Que la gente pueda decir, yo me siento mal, yo no sé si tengo obesidad, voy a ir con este doctor que está a 3 cuadras de mi casa, que sabe quién soy y que me va a decir, me va a ayudar a interpretar qué puedo hacer. Bueno, eso sí se puede hacer porque tenemos dinero, pero tendríamos que transformar el sistema. Tendríamos que hacerlo un sistema nuevo y sí se puede. Tenemos técnicamente a la gente capacitada. Cada año salen alrededor de 9 a 11 mil médicos de las escuelas de medicina del país. Tenemos la capacidad de poder cubrir a toda la población. Lo único que falta es la voluntad política y el que la gente demande eso. No sé si vieron las Olimpiadas, si las vieron todos ustedes. En la inauguración hubo 3 temas. El primer tema fue la Inglaterra agrícola, ¿no? El segundo tema fue la Inglaterra industrial. Y el tercer tema fue el Servicio Nacional de Salud inglés. O sea, ese Servicio Nacional de Salud lo defienden, lo hicieron adrede, ¿no? Porque ahorita están en una parte política terrible en Europa con el control de costos que tienen que hacer, y lo hicieron adrede para defender el Servicio Nacional de Salud, que los hace ingleses y que los protege. Cuando en México tengamos esa capacidad de demandar un Servicio Nacional de Salud y de sentirnos mexicanos porque lo tenemos, va a ser bien diferente. Hacia allá tenemos que irnos. En América Latina, 3 de cada 4 personas padecen una enfermedad no transmitible, pues cerca de 4 millones mueren al año por causa de alguna de estas, mientras que un promedio de 1,5 millones fallecen antes de los 70 años.
En cuanto a la tasa de mortalidad anual, las enfermedades cardiovasculares provocan 1.9 millones de decesos, el cáncer produce 1.1 millones, la diabetes otras 260,000 y los padecimientos respiratorios crónicos un total de 240,000. Todas ellas comparten factores de riesgo como la obesidad, la inactividad física, el tabaquismo y la dieta no saludable. Los retos son muchos para el Sistema Nacional de Salud de México. Estos van más allá de una garantía constitucional, pues si todos tenemos derecho a la salud, nuestra realidad es otra, pues no toda la población tiene acceso a los servicios de salud y la seguridad social va en detrimento, en declive, pues cada vez hay menos personas aseguradas por el IMSS o por el ISSSTE y se ha privilegiado al seguro popular, que tiene una cobertura limitada para ciertas patologías, hecho que agrava aún más la situación en el país. Y lo que se ha privilegiado pues ha sido el seguro popular. Y sabemos que el seguro popular tiene coberturas, una cobertura limitada para ciertas patologías. Entonces no todos tienen acceso a los servicios de salud, aún teniendo seguro popular. Aún y cuando el panorama parece sombrío, hay cosas por hacer. México sí tiene la capacidad para generar los médicos para la atención primaria. Solo se requiere de voluntad política del gobierno, de nuevas y mejores políticas públicas, de la participación social y de la industria alimentaria. El reto es grande. No es solo mejorar el Sistema Nacional de Salud, es mejorar la producción social de la salud, la educación, la cultura, el desarrollo agrícola, para que la sociedad tenga opciones, pues la obesidad, no lo olvidemos, también es un problema determinado por factores sociales, económicos e incluso antropológicos.